sesión de las primeras jornadas de conservación y restauración de patrimonio que hemos organizado gracias al apoyo del Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, al Departamento de Bellas Artes, al Área de Gestión Cultural del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad y al Servicio General de Apoyo de la Investigación de la Universidad de La Laguna. Hoy haremos la presentación de la restauración y puesta en valor del boceto de Mariano de Cosío para las pinturas murales del Paraninfo, y está a cargo de Eric Alejandro Ortega Pérez, que es graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de La Laguna y actualmente estudiante de máster en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Naira Izquierdo Reyes, licenciada en Historia del Arte y graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de La Laguna, y a Josep Ber Ramos Velázquez, licenciado en Historia y máster en Teoría, Historia del Arte y Gestión Cultural por la Universidad de La Laguna. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta presentación de los trabajos que se realizaron en los estudios en el boceto de las pinturas que coronan este espacio. Daremos comienzo, en primer lugar, por un apartado biográfico y de contextualización histórico-artística a cargo de doña Naira Izquierdo Reyes. Daremos paso a un estudio iconográfico comparativo tanto del boceto como de las techumbres de este espacio, a cargo de don Josep Esber Ramos. Y, por último, intervendré yo a cargo del apartado del estudio técnico, los exámenes, análisis, el estado de conservación y el proceso de restauración del boceto. Sin más, damos comienzo y le damos la palabra a doña Naira Izquierdo. Hola, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Como bien ha dicho mi compañero, yo me voy a encargar de dar unas pequeñas pinceladas sobre la biografía y sobre el contexto histórico-artístico de este autor, más que nada porque una vez que conocemos toda la biografía y ese contexto que envuelve al artista, podemos poner en valor su obra y conocerla un poco más en profundidad. Bien, Mariano de Cosío nace en Valladolid el 2 de agosto de 1890 y vive en Sepúlveda con sus padres y sus hermanos hasta que en 1893 fallecen sus padres y es acogido por su abuela materna junto a sus hermanos y se trasladan a Valladolid, donde alternan el invierno con el verano en la casa de Tudanca, en Cantabria. Nombro esta casona porque es donde, aparte de pasar sus veranos, Mariano de Cosío comienza a experimentar con el paisaje. Se queda fascinado con los colores, el valle, y se verá reflejado en su obra posteriormente. Esta casona también es muy importante porque actualmente es la casa museo de su hermano, José María, un literato que acogió en la misma a ilustres nombres de la literatura como Unamuno o Alberti. Una vez que termina el bachillerato en Valladolid, se desplaza a Madrid para poder continuar con su formación y decide estudiar arquitectura. Cursa 3 años de la misma y llega a Madrid en un momento en el que España se encontraba un poco convulso debido a un régimen anterior y principalmente por las pérdidas de las colonias de ultramar. Se intenta realizar una revisión crítica por los intelectuales de la época y se intenta llegar a una renovación. Dentro de esta idea vamos a destacar dos entidades, o un personaje y una entidad, que van a ser muy importantes a la hora de comprender la obra de Cosío y también de entender sus ideologías y su pensamiento. Por un lado tenemos a su tío, Manuel, que será el que lo acoge, el que lo tiene en su regazo, digamos, mientras está en Madrid. Él es catedrático de la universidad, historiador del arte, etc. Y está en contacto con lo que se conoce como el Instituto Libre de Enseñanza. Este instituto es una institución que abogaba por la renovación y la modernización tanto de la sociedad como de la enseñanza. Y de este ambiente participó Cosío tanto en las actividades, las tertulias y los debates. Pero no solo estuvo en contacto con este instituto, también con el ambiente de la generación del 98. Una generación que fue un grupo de escritores, como todos sabemos, que ponían en entredicho todos los valores establecidos del momento. Pertenecían a él personajes como Unamuno, Antonio Machado, Valle Inclán, etc. En este ambiente, Cosío, como ya he dicho, formaba parte de debates, tertulias,
que influyeron tanto en su pensamiento e ideología como en su producción artística, que siempre están ligados y van de la mano. Vale, pero no solo vamos a destacar esa influencia intelectual, también vamos a destacar las influencias artísticas. En este momento, mientras él cursa arquitectura, también decide tomar clases de pintura con el artista Eduardo Chicharro, donde pueden ver un autorretrato en pantalla, y que le inculca el valor y el poder del dibujo. Dibujo que será muy importante en la obra de Cossío, como veremos posteriormente, y su poder expresivo. Por otro lado, también podemos ver durante toda esta época de formación, aquí ven unos estudios que hizo con Eduardo Chicharro en su taller, pueden verlos en la pantalla. También él aprenderá sobre otros artistas, porque debido también a toda la época que había en el momento internacional, la Primera Guerra Mundial, etc., muchos autores vienen a España, tanto a exponer como a residir. Vamos a destacar dos personajes, en este caso tenemos en pantalla a María Blanchard, que es una pintora que se expuso en 1915 en Madrid, y exposición que él visitó, y que a través del cubismo ella se apoya siempre a la forma y el dibujo, algo que fascinó a Mariano Cossío, que había aprendido esas técnicas de dibujo con Eduardo Chicharro. Y también la imagen de Vázquez Díaz. Vázquez Díaz expuso en 1921 también en Madrid, y volvemos a ver en esa exposición ese cubismo y esas formas, pero mucho más humanizadas y más suaves. Una referencia que Cossío ya usará hasta el final de su obra. Destacaremos también otra etapa, aparte de la de Madrid, una etapa de reflexión en la que Mariano de Cossío decide retirarse de Madrid e irse a vivir a Villalba, en Palencia. Él decide esto porque está desencantado y desilusionado con la pintura, y bueno, aunque él está en un momento reflexivo y no crea casi obra artística, él nunca pierde ese vínculo con Madrid, con Valladolid y todo lo que es el mundo artístico. Sigue visitando exposiciones, va a visitar la residencia de estudiantes, etc. De esta época vamos a destacar la llegada a Valladolid de este pintor inglés, Christopher Hall, que impulsó la actividad de la zona. Todos esos artistas de Valladolid empezaron a emerger, y como consecuencia Cossío pues, quedó fascinado con el hombre, y consiguió que volviera a pintar. Y también Cossío lo consideró como su real maestro en cuanto a la pintura. En esta época de formación es muy prolífera, realiza bastantes obras, entre retratos, paisajes, bodegones, y también a partir de los años 30 vuelve a lo popular e incorpora en su obra lo popular. Como pueden ver en la imagen de la pantalla, empieza a hacer pintura de motivos taurinos. Esto se debe a la influencia también de la generación del 27 y toda esa vuelta a lo popular para llegar a la modernidad. Como ya sabemos, en esta época, después de los años 30, en España también empieza a haber un ambiente político muy convulso, y Mariano de Cossío decide presentarse a la cátedra de dibujo, para el instituto, y decide escoger su plaza en Tenerife. La época de Tenerife es muy significativa porque entra en contacto rápidamente con ese círculo de intelectuales de la época, esos artistas que provenían de las vanguardias, que publicaban revistas como La Gaceta de Arte, La Rosa de los Vientos, muy significativas, y realiza una multitud de obras nada más llegar. En ellas consigue captar tanto la cultura como el paisaje de la época. Realiza multitud de dibujos, como se puede ver en las imágenes, conocidas como las estampas de Tenerife, que son litografías sacadas de dibujos, o numerosos paisajes. Pero hay que destacar que en 1941 fue una época muy importante para él porque realiza su primera exposición en Tenerife. Y esta primera exposición es muy importante porque reactiva de algún modo esa vida artística que se había malogrado con la época de la Guerra Civil. También vamos a destacar dentro de su producción artística que nunca separó esa actividad docente de la actividad de pintar, y esto puede verse reflejado en el retrato que realiza sobre Agustín Cabrera Díaz, un catedrático de Ciencias Naturales y director del instituto cuando llegó a Tenerife, y hay que destacar la captación psicológica que realiza de este personaje. Esta obra pertenece al patrimonio de la Universidad de La Laguna y se puede encontrar, está situada en la Facultad de Química.
Pero Cosido no solo realizará las obras que hemos visto hasta ahora, retratos, paisajes, etcétera, sino que también realizará otro tipo de obras, como por ejemplo este Cristo crucificado, o destacaremos sus trabajos en pinturas murales. Como base vamos a destacar 3. En primer lugar, las pinturas murales de la iglesia de Santo Domingo en La Laguna, que las realiza también en un momento un poco complicado a nivel personal, porque su hija mayor fallece. Entonces, Mariano Cosido se resguarda en la pintura. También vamos a destacar las pinturas murales del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Y en último lugar, vamos a destacar la techumbre de la sala donde nos encontramos actualmente. De esta obra vamos a centrarnos más en analizar el boceto, pero vamos a ver un poco de qué trata. Esta obra la realiza en los últimos años de su vida, en un momento también marcado por la tristeza debido a que su mujer se encontraba enferma, él también padecía una enfermedad circulatoria y su labor docente también hacía que él estuviera un poco desgastado, la edad, etc. Esta obra presenta un proyecto y la Dirección General de Enseñanza Superior y Técnicas del Ministerio de Educación Nacional lo aprueba. Tiene que retrasar debido a esos motivos 2 años el inicio, comienza a realizar la obra y la finaliza en el 59, pero no llega a colocarse en el techo en esa época. Del boceto, sabemos que obviamente fue realizado anteriormente porque es un boceto, y es la obra, siguiendo la obra central de nuestra conferencia, conocemos por la actual donante, doña Lola del Castillo, que donó la obra este año y fue también restaurada, que fue propiedad de su madre, doña María Concepción, hija de Mariano de Cosido, y que fue la que consideró colocarlo en una sala en su vivienda para que pudiera observarse en una techumbre donde pasaban las visitas de la misma. Cuando fallece doña María Concepción, pasa a herederos de las hijas y a la donante. Esta es la última obra que se conoce de Mariano de Cosido, ya que después de esta obra marcha a Valladolid a pasar las Navidades con su familia y fallece el 5 de enero de 1960. Como hemos podido ver y comprobar, fue un artista muy prolífico, siempre tuvo claro qué pintar y cómo pintarlo, tuvo muchísimos referentes y al igual que sus ideales que llevó siempre consigo firmemente hasta el final. Y bueno, ahora que conocemos un poquito más a Mariano de Cosido, voy a pasarles y a darle palabra a mi compañero Ayose para que él les explique más detenidamente tanto sobre la techumbre como sobre el boceto. Antes de comenzar la exposición, como ya comentaban mis compañeros antes, yo voy a hacer un análisis iconográfico de la obra que ahora todos tienen sobre sus cabezas, el mural del Paraninfo, obra de Mariano de Cosido. Este análisis iconográfico va a ser un corpus de símbolos y significados que está tomado en base a algunas investigaciones previas, monografías importantes relacionadas con esta temática, como por ejemplo la monografía de la doctora Ana María Arias de Cosido, con su vida y obra de Mariano de Cosido, o por ejemplo la de la doctora Dacil de la Rosa, Severo Acosta y otros investigadores que hicieron también estudios sobre la pintura mural del techo del Paraninfo en cuanto a conservación y restauración. Previamente, para empezar, tengo que dar algunas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre temas de pintura, volúmenes y perspectiva que utilizaba bastante el autor, el pintor, con respecto a sus obras y que en esta obra en concreto es bastante importante. Los trazos, por ejemplo, que utiliza en la pintura del mural que tienen ustedes aquí son trazos gruesos y los volúmenes se consiguen gracias a esos trazos gruesos por una razón fundamental y es la distancia que hay desde el espectador hasta la obra. Como pueden ver, en el techo del Paraninfo, la pintura se instala dentro de un espacio que es también arquitectónico, por lo cual las perspectivas se originan en torno a una visión polivalente para que desde cualquier lado del espacio o del teatro se pueda apreciar perfectamente el conjunto de la obra. Además de eso, el color y la escala cromática que se utiliza es también fundamental. Los tonos medios no se pueden utilizar de forma genérica en las pinturas murales porque en la distancia se pierden dentro del espectro visual. Entonces los colores siempre tienen que ser llamativos e intensos, colores puros.
La perspectiva, como ya dijimos, concentra lo que es la estructura de la obra en un punto central, también para dar esa sensación de distancia desde el espectador hacia el cielo o hacia el techo de la estructura. Como pueden ver, los elementos que enfatizan esa visión vertical son las barandas que establece el pintor a lo largo de la composición y de la escena, para dar la sensación de que los personajes que están en ella están pues, mirando hacia el espectador y hacia el vacío. Algunos detalles también que remarcan esa visión vertical los hace de forma magistral Mariano dentro de la obra, como por ejemplo los personajes que dejan colgando a través del muro o de la baranda algunas partes de su cuerpo, dando una sensación casi tridimensional. Aquí vemos algunos de los detalles de los que estoy hablando. En este caso, pues un personaje que está acostado en el suelo con una mano colgante. Y luego, para hablar de lo que es la temática en sí, iconográfica dentro de lo que es la obra, podemos establecer 4 partes. Podemos dividir el techo en 4 fragmentos que nos hablan de distintas características que posee lo que es la lectura general. Además de eso, hay otros elementos que se establecen dentro de un centro que es celeste, que también nos van a hablar un poco de la temática, el objetivo y en qué consiste el mural del Paraninfo. Desde los años 40, cuando se construyó este edificio, la central de la Universidad de La Laguna, el responsable de esa construcción, el arquitecto Pisaca y Burgada, estableció directamente que fuera Mariano de Cossío el autor del techo del Paraninfo. En este caso, lo que le encomendó para realizar era una obra que representara todas las disciplinas que tenían lugar en lo que hasta ese momento se conocía como las disciplinas académicas de la universidad. Y así lo hizo. Además de eso, superó esa responsabilidad y no solamente habló sobre cuestiones académicas referentes al estudio universitario, sino que también nos habla de valores suyos personales, de historia, de sociedad, de economía y de cultura, que estaban dentro del entorno, no solamente canario, sino también estatal, como veremos a continuación. Dentro de uno de los fragmentos de este mural, nos vamos a situar en una de las esquinas. No tienen un orden relevante, se pueden leer de un lado a otro, no hay un orden establecido, pero vamos a empezar por esta. Uno de los elementos que destacamos aquí, que llaman bastante la atención, es esa escultura que preside la escena, que universalmente todos conocemos como el el Moisés de Miguel Ángel. Es una escultura que se creó a principios del siglo XVI y, como muchos sabemos, en el relato bíblico, a Moisés se le entregaron las tablas de la ley por mandato, por gracia divina, para que las custodiara. Esta escultura lo que viene a simbolizar dentro de la escena es que al Moisés ser custodio y portar las tablas de la ley también es un referente del derecho. Entonces estamos ante una escena o una esquina que representa los estudios del derecho dentro de la Universidad de La Laguna. Todo esto pues se enmarca dentro de un ambiente estudiantil, como vemos aquí los personajes, algunos de ellos están directamente leyendo libros, es decir, que representan directamente la vida estudiantil dentro de la universidad, y otros personajes pues están en una forma distendida, integrados dentro del conjunto, que también, como vamos a ver ahora en profundidad, van a representar más lo que es la sociedad lagunera y la sociedad isleña. Otro personaje que llama bastante la atención es el personaje que vemos en la parte inferior, que es una mujer que lleva sentada, que lleva en sus regazos pues, a un niño. Es la típica figura que podemos identificar como la madre y su hijo. ¿Por qué existe una figura materna, por así decirlo, dentro de la obra de Mariano de Cossío? Y sobre todo una obra que representa a la universidad. Pues una de las explicaciones, una de las teorías, es que no solamente el tema de la familia está presente en toda la obra de Mariano de Cossío, sino que también la maternidad o la figura de la madre con su hijo representa mucho más que eso. Una de las vertientes o de las lecturas es que la madre en sí, con el niño, representa también una vinculación sentimental al entorno regional. Es decir, nos habla de la herencia, del apego
y de la capacidad que tiene el ser humano, o en este caso el estudiante, el universitario, de sentirse integrado dentro de su entorno. A esta figura se le va a unir otra, que luego veremos, que refuerza esa lectura iconográfica o ese simbolismo. Justo en el otro lado, a continuación, en el otro extremo, en la otra esquina, vemos también otra escena, igualmente presidida por una escultura. En este caso es una escultura de finales del siglo XIX, que es El pensador de Rodin. Esta escultura viene a simbolizar todo lo que es el estudio del pensamiento humano, es decir, pasado a disciplina académica, el estudio de la filosofía. Igualmente se enfatiza que viene haciendo la filosofía por registros o restos de antiguas construcciones griegas o grecolatinas que están detrás de él, que enlazan directamente esta idea con el mundo humanista grecolatino y esa unidad que había en la época del siglo XX, sobre todo en los estudios académicos. Luego, a continuación, vemos debajo de esa otra figura que representa a una mujer con una caracola puesta en la oreja, al lado de la cabeza, y al lado de ella hay un elemento también que es bastante simbólico y es un enorme astrolabio esférico. Esta simbología viene a representar, junto con la teoría de la madre, otro refuerzo a lo que es la idea del apego regional o la demarcación territorial de donde se inserta la obra, es decir, una isla dentro del archipiélago canario. ¿Por qué? Porque la mujer está escuchando en la caracola el sonido del mar, el mar que rodea la isla y el archipiélago. Y a su vez el astrolabio es un instrumento que se utilizaba para las navegaciones marítimas y que daban guía a los navegantes a través de la situación de coordenadas y de los astros y las estrellas. Como podemos ver en una continuidad dentro de ese conjunto, hay otros elementos también que nos hablan ya de otros factores que son imperceptibles, pero que también son importantes. Para conocer, por ejemplo, la sociedad del momento, la sociedad de la época, uno de los valores artísticos, estéticos, fundamentales es la moda. Vemos, por ejemplo, que se representan la forma de vestir del momento, principios del siglo XX, de algunos de los personajes, lo cual también nos habla un poco de la sociedad y de la economía y de la estética del sector o la población canaria. Luego hay otro elemento fundamental que es el que inserta o remarca la idea de la universalidad, la universidad dentro del estudio, que es el símbolo del Víctor o Víctor, establecido dentro de la baranda y que es un símbolo que se encuentra en la mayor parte de las universidades. Es un símbolo que representa los altos estudios académicos y aquí pues simboliza el entorno y la idea que se le quiere dar a la pintura. Uno de los elementos que se insertan dentro de esa área celeste que antes comentábamos es la fuerte simbología de las banderas que están sujetas por un grupo de personajes que llevan todos el mismo atuendo. Es el traje típico antiguo de la universidad, con capas, cintas de colores, etc. Es el atuendo también que representa la tuna, es decir, un grupo de tunas. También una agrupación estudiantil con bastante tradición dentro de las universidades. Y estos están ondeando banderas al viento que representan la libertad que el estudiante tiene para estudiar dentro de una educación pues, libre y progresista. Hay otros elementos en el lado opuesto del mural, en otra parte, en otra esquina, que en este caso pues la he girado para que podamos verlo bien, que representan otras ideas dentro de los estudios académicos universitarios. En el caso, por ejemplo, de esta escena, representa lo que es el estudio de las humanidades, las artes y las letras. Y ahora pasaremos a ver por qué. Se representan estructuras arquitectónicas conocidas dentro del ámbito artístico español, como son la torre de la iglesia de San Martín en Valladolid, que es la localidad originaria del autor, del pintor, y luego la fachada de la Universidad de Salamanca, aparte de las torres que se encuentran también dentro de la fachada de la Catedral de Salamanca, que representan la vinculación con universidades reconocidas históricamente como es la de Salamanca y además muy vinculadas
al desarrollo de las artes y las letras históricamente. Después aparece también otra serie de personajes retratados, ya que el retrato era uno de los temas que con más maestría solía representar Mariano de Cossío, y aparece una serie de artistas que se pueden reconocer, identificables, como Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, García Lorca, el propio Cossío, que aparece en el círculo que he puesto de amarillo, Bartolomé Cossío, el tío del mismo, José María de Cossío, hermano, y Francisco de Cossío, también hermano, todos integrantes de tanto de estudios de letras como artísticos, y todos pertenecientes a la generación del 98, generación que toma casi coetáneamente a Mariano de Cossío, y de la cual muchos de estos presentes en la obra pues tenían alguna relación con él, de amistad directa o simplemente por compartir profesión académica. Luego pasamos a otra de las partes muy diferenciadas de lo que es el mural, del resto, pero que también entra dentro del conjunto de la temática en sí, el objetivo de la misma. En este caso pues vemos una serie de personajes que están trabajando con monos, máscaras, otro grupo de personajes al fondo que tienen también como caretas de protección y que están haciendo labores de trabajo en sí. Esta escena representa la parte de las ciencias y las técnicas, los estudios de ciencias y técnicas. Vemos aquí como, por ejemplo, uno de los detalles, que es el detalle del foco que está alumbrando pues, las herramientas o los descubrimientos de estos trabajadores, se puede relacionar directamente con el poder o la potencia de la electricidad dentro de lo que es el estudio de la ciencia y la técnica, que aporta esa luz que también ilumina a la función. Y luego, por otro lado, vemos también un entramado de tuberías y máquinas que nos dan ese sentido de tecnología nuevo, ese sentido de progreso, que enmarca todo el desarrollo también que tiene que ver con el ámbito universitario. Uno de los detalles que sí me gustaría también especificar es el detalle de la chapa que aparece dentro del el tonel de la máquina, que aparece una serie de siglas, USA, que una de las lecturas que podríamos interpretar es que quiere decir USA, es decir, Estados Unidos, y podríamos hablar también de una interpretación sobre la economía que vivía en ese momento España. Sabemos que el mural fue pintado a finales de los años 50, sin embargo, a principios de los años 50, en 1953, se establecen unos planes, unos pactos, llamados los Pactos de Madrid, que son la relación abierta en ese momento, por primera vez, del franquismo hacia el exterior con Estados Unidos. Un intercambio de conveniencia tanto militar como económica. Estados Unidos establecía bases militares en España y a cambio España recibía subvenciones económicas que posibilitaban ese desarrollo del progreso tecnológico en el país. Luego, para finalizar un poco lo que es el encuadre celeste, los elementos que nos faltan, vemos que también hay un arco iris bastante marcado que atraviesa esas dos últimas escenas que hemos visto. El arco iris va desde el lado de las artes y las letras hasta el lado de las ciencias. Significa la unidad entre ambas partes, que no se puede separar, no se puede disgregar. En la universidad todos los estudios se consideran iguales, están al mismo nivel y el alumno puede fomentar su propia idiosincrasia a través de cualquiera de ellos. Aparte de esto, hay uno de los iconos representativos también que está en uno de los extremos del arco iris y es ese pequeño Monte Calvario con 3 cruces que en otra interpretación pueden significar pues, la influencia de la fe en ese momento en el contexto español o también el origen de la universidad unido a la fe, ya que la Universidad de La Laguna comenzó siendo pues, la universidad llamada de San Fernando y el símbolo del santo como patrón de la misma. Luego en el cielo tenemos los elementos más destacados de la composición, en uno y en otro extremo, enfrentados, que son las águilas y las palomas. Las águilas aquí retratadas pues, tienen una simbología bastante fuerte, una iconografía fuerte. Las águilas son símbolos de la fuerza y del poder, por ende.
Estas águilas representan no el poder ya político, sino el poder que le da el conocimiento al ser humano, es decir, el poder que reciben los estudiantes dentro de la universidad. Y luego las palomas blancas simbolizan la paz, universalmente conocida, y representan también una simbología fundamental dentro de lo que es la vida y obra de Mariano de Cossío y de sus coetáneos, ya que la mayor parte de esos humanistas de artes y letras vivieron épocas conflictivas, pasaron por estallidos bélicos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial, y para ellos la paz era un valor fundamental para el progreso y para la convivencia social. Aquí vemos ya lo que es la imagen integradora de todas esas partes que hemos comentado, y vamos a establecer ahora una comparativa entre esas imágenes y las del boceto, que es realmente el protagonista de la ponencia. En principio, lo que es la estructura y la composición y la simbología, pues no varía demasiado. Casi todos los elementos se mantienen y son fieles desde el boceto a la obra final, que es la que contemplamos. Pero sí hay algunos detalles que se han variado y son detalles significativos. Por ejemplo, en el caso de las palomas y las águilas, pues en el boceto se establecieron en menor número y también dan un detalle importante, que es la diferencia del color que se estableció en el cielo desde el boceto hasta la obra final. Primero se comenzó con un azul y acabó siendo un amarillo brillante. También el pintor cambió esta perspectiva posiblemente por la idea de que el color azul difuminaba un poco los elementos dentro de la composición. Ya vemos que hay una parte que es bastante coloreada en ese tono, en los tonos fríos, como es la de la técnica, la ciencia y la técnica, y luego en sí mismo, si nos fijamos, los colores que llevan los animales, las aves, dentro de la composición azul, pues tampoco marcan o contrastan demasiado. Otro de los elementos que aparecen también en la escena de las artes y las letras es la introducción de figuras del clero, eclesiásticas. Aquí, por ejemplo, tenemos a dos monjes, uno de ellos pues, lleva sujeta en la mano una calavera, con otra figura del alto clero, con mitra dorada y atuendo blanco. Posiblemente el monje que se representa, que también está en otros bocetos de Mariano, sea Fray Luis de León, un monje humanista de época temprana, Edad Media, que tenía una idea, una filosofía bastante cercana a lo que era la unión con el conocimiento y la espiritualidad, en contra de establecer un poder basado en lo material, en lo terrenal. De ahí, por ejemplo, la simbología de lo efímero a través de la calavera de la muerte. También es algo muy influenciado por el pintor Zurbarán, al que Mariano admiraba y tomaba bastantes elementos. Sin embargo, esta composición, estas figuras desaparecieron luego en el boceto, perdón, en la pintura final, dejando solamente la simbología del monte con las tres cruces. Luego hay otro elemento central de una de las partes, que es el grupo de la tuna. En el boceto se establece la tuna pues, alzada, la figura se ve mucho más claramente, sin embargo las banderas están prácticamente plegadas. Lo que se hizo en el boceto final fue bajar un poco el grupo de la tuna, dando más relevancia y protagonismo a las banderas, con mayor fuerza simbólica. Y luego ya por último tenemos otro detalle también que se establece en la baranda, justo en la zona opuesta a donde está el Víctor, que en la obra final no aparece, pero en el boceto sí, y es un intento de representación de San Fernando, que es el patrón de la Universidad de La Laguna, en este marco de baranda metálico. Lo único es que en el producto final se quitó. No sabemos exactamente los motivos. Quizás fuera para no redundar el concepto de pertenecer a la Universidad de La Laguna, de un cuadro por y para la Universidad de La Laguna, porque ya de por sí está integrado dentro de un edificio de la propia universidad. De acuerdo. Y con esto pues doy la palabra ahora a mi compañero Eric, que va a establecer el estudio técnico y los análisis físico-químicos de la restauración. Gracias.
Muchas gracias a Jose. Pues como él mismo comentaba, yo voy a hablar un poco más ya los aspectos entrando en el campo de conservación y restauración propiamente. Voy a comentar brevemente el estudio técnico, sobre todo porque es bastante denso y lo notarán a continuación. Entonces he intentado simplificar un poco la información de modo que puedan comprenderla sin perder detalles interesantes. El boceto está realizado, o sea, es una pintura realizada sobre tela, sobre algodón, y esta tela está adherida y tachuelada por los bordes a una tabla de contrachapado. Las dimensiones totales de la obra son 142 centímetros por 101,5 por 1 centímetro de grosor de dicha tabla. La parte trasera presenta unos refuerzos mediante listones de madera encolados y uno de estos atornillado. La preparación es fina, está aplicada pues prácticamente dejando entrever la tela, el ligamento que queda muy marcado, aquí no se aprecia del todo, pero si pudiéramos ver la imagen con la resolución perfecta, podríamos apreciar que se ven perfectamente la trama y el urdimbre del textil. Los bordes, algunos conservan malla metálica correspondiente al tiempo que permaneció colocado en una techumbre. Les remito a la primera imagen. El boceto se encuentra, como comentó mi compañero Jose, el boceto tiene una visión poliangular, igual que la pintura de esta techumbre, de este espacio. Y esta concepción hace más complejo el establecer un frente, ¿no? ¿Cuál es el frente de la obra? Realmente no hay un frente único. Podemos tener una visión desde cualquier ángulo de la obra. Entonces, para poder apreciar de forma perfecta la obra, lo mejor es verla como se ve la techumbre del Paraninfo, desde colocada en una techumbre. Y así era, como comentó mi compañera en el izquierdo, hasta que definitivamente se desmontó, pasó a las manos de doña Lola del Castillo y ha llegado a nuestras manos gracias a su donación. Bien, continuando con la capa pictórica, la pincelada tiene una carga importante y una soltura que llama mucho la atención. Estamos hablando de los años finales de don Mariano de Cosío y se pone de manifiesto ese gran recorrido de pintor que tenía y su maestría a la hora de establecer la mancha, que la mancha predomina sobre el dibujo preparatorio. Las figuras aparecen delimitadas y fondeadas por azul ultramar intenso, un detalle también interesante que se puede apreciar en las pinturas de esta techumbre. El dibujo preparatorio, en el caso del boceto, es visible por alguna zona y la gama tonal hacia el borde se torna mucho más cálida, haciendo un énfasis en la zona central con ese azul intenso de tono ultramar. Aquí pueden ver en la imagen precisamente ese dibujo preparatorio que queda visible. De hecho, él ha aprovechado el blanco de la preparación para establecer los tonos más claros de la figura. Aquí podemos ver esa gama tonal que les comentaba. Predomina una paleta secundaria y terciaria con tonos ocres amarillos y amarillos verdosos, frente al contraste en tonos terciarios fríos, principalmente en la zona de la industria, que es una zona planteada en tonos azules con una paleta terciaria y en tonos tierra, y el azul intenso, además del planteamiento de la tuna, como pueden apreciar aquí. Hay un gran contraste entre la zona central, donde se enmarca la tuna, y alrededor una paleta mucho más cálida y como les comentaba, planteada con tonos ocres, amarillos, etc. Bien, en cuanto a los exámenes físicos y los análisis que se realizaron, o sea, estamos ya entrando en un aspecto físico-químico. En primer lugar,
se realizaron estudios de reflectografía infrarroja y de fluorescencia ultravioleta, inducida por luz ultravioleta. La reflectografía infrarroja lo que nos permite es traspasar la capa pictórica y poder llegar a esa capa de preparación y observar, en algunos casos es imposible por el grosor de la capa pictórica, pero aproximarnos a la observación del dibujo preparatorio, además de distinguir los tonos con mejor definición, etc. Pero principalmente una de las características más curiosas de la reflectografía infrarroja es esa capacidad de poder observar el dibujo preparatorio, que si nos remitimos a la obra flamenca es un grandísimo ejemplo por la finura en la ejecución de la capa pictórica, que incluso a simple vista nos permite observar todo el dibujo preparatorio muy fino. En el caso del boceto, el dibujo preparatorio es muy ágil. Se plantean unas líneas esquemáticas que definen los puntos de fuga principalmente, y las figuras se plantean con mucha espontaneidad, sin gran definición. Y él define luego ya los rasgos, el claroscuro, con la mancha rápidamente. En el caso de la imagen que estamos observando, pueden apreciar perfectamente gran parte del dibujo preparatorio, que si comparamos con la visión en espectro visible, es decir, con luz natural, normal, no queda del todo a la vista. Entonces, esa es una de las características curiosas. Luego aquí podemos observar, si comparamos una imagen con la otra, también la imagen de la izquierda realizada en reflectografía infrarroja, podemos apreciar ese arrepentimiento. Es decir, el autor planteó en su momento una paloma, porque se distingue perfectamente todo el planteamiento de la paloma, la cola, las alas y la cabeza, de un tamaño mayor, y posteriormente realiza unas palomas mucho más pequeñas y lo resuelve de esa manera y queda el arrepentimiento, pero escondido a la vista hasta que aplicamos la reflectografía infrarroja. En el caso del pensador, como ya han comentado mis compañeros, podemos observar especialmente una buena definición gracias a la reflectografía y también a la fluorescencia inducida por luz ultravioleta, que la fluorescencia inducida por luz ultravioleta lo que nos ayuda, en primer lugar, es hacer una visión de los diferentes materiales, que cada uno de los materiales presentes en la superficie de la capa pictórica tiene una fluorescencia específica, lo que nos permite es hacer una distinción de posibles intervenciones posteriores, otros materiales como las capas de protección de barniz, que no es el caso del boceto. Y en este caso, muy interesante, nos deja a la vista una aplicación, o sea, el cielo está planteado en dos fases. Una primera fase, un fondeado, que prácticamente es toda la obra, o sea, hay un fondeado completo de todo el boceto en azul ultramar, y luego hace una ligera variación del tono y la aplica bordeando la figura y difuminándolo de forma maestra, porque a simple vista no podemos apreciar esa división, pero que la fluorescencia nos deja a la vista toda esa división entre una zona y otra. En esta imagen esta imagen está captada de una zona del cielo, o sea que es en azul ultramar, la tonalidad en espectro visible, y en este caso podemos apreciar la capa superficial en la reflectografía infrarroja, es decir, en la imagen izquierda, podemos apreciar una tonalidad mucho más blanquecina, mucho más clara, frente al contraste de la capa subyacente, que también es azul, en tonos un poco más oscuros. Esto se debe a que hay ligeras variaciones en la composición de cada uno de los estratos. Hay aplicaciones de algunos pigmentos, principalmente, en la zona del sustrato subyacente, que no se aplicaron en el estrato final. De ahí que podamos distinguir también, y muy importante, en la zona derecha de la imagen de la reflectografía infrarroja, esa banda que vemos ascendente o descendente
es un planteamiento que también es un arrepentimiento del arco iris, que plantea en un principio de una forma, luego se arrepiente y lo pinta en otra posición, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a los exámenes de detalle, hemos hablado, digamos, en una visión un poco general, o sea, fuera de lo macro y lo micro, y a continuación vamos a hablar ya a nivel microscópico. En primer lugar, utilizando microscopía óptica con luz polarizada, hemos hecho un estudio de la fibra, es decir, hemos extraído una pequeña muestra de la fibra textil del soporte y podemos apreciar esa forma de la fibra a 500 aumentos bajo microscopía óptica con luz polarizada, que la microscopía, esta técnica, lo que nos permite es dirigir el haz de luz en un plano para que los colores, al incidir la luz sobre la muestra, los colores sean mucho más vivos y definidos. No sea un conjunto de haces de luz disparados en cualquier dirección, sino que podemos apreciar los colores con mucha más viveza. En este caso, la fibra tiene forma de cinta enrollada, y eso es un signo bastante distinguible de la fibra correspondiente al algodón. A continuación, también utilizando la microscopía óptica con luz polarizada, hemos extraído, fueron 7 micromuestras, es decir, hicimos una extracción mediante bisturí de aquellas zonas que lo permiten, es decir, de aquellas zonas que ya había un deterioro previo, micromuestras de la capa pictórica. Bueno, de la capa pictórica y de la preparación, solo que la capa pictórica, al encontrarse tan bien adherida, fue bastante complejo la extracción. Y en el caso de esta muestra no aparece la capa de preparación, pero tenemos todos los estratos de capa pictórica. La extracción se realiza donde pueden ver el punto rojo, en el ala adyacente al ala de la paloma, y es un corte transversal de ese estrato pictórico. Estamos hablando de una muestra que tiene alrededor, en dimensiones un poco generales, tiene 1 milímetro cuadrado alrededor o 2 milímetros cuadrados, y hemos aprovechado un fragmento de ese par de milímetros cuadrados para encapsularlo en una resina específica, desbastar la resina hasta llegar a la muestra y realizar un pulido para poder apreciar la superficie de la muestra y poder distinguir bajo el microscopio óptico con luz polarizada todos los estratos presentes. Aquí adjunto una tabla donde establecemos el estrato más profundo, es decir, el que está más en el interior de la capa pictórica, o sea, que no está a la vista, como el número 1, con un tono azulado, con algunos granos blancos, que tiene un grosor de 30 micras y en cuanto a observaciones hacemos un planteamiento de lo que creemos que puede ser. Es decir, tiene, digamos, todas las características para hacer un estrato de capa pictórica. En cualquier caso, si fuera otra muestra, podría ser un estrato de capa de preparación, un estrato de capa de barniz, etc. En el siguiente estrato distinguimos un color pardo claro con un grosor de 10 micras y también como capa pictórica. El siguiente estrato, ascendiendo, o sea, vamos de lo más profundo a la zona externa, distinguimos un estrato amarillo verdoso claro, que también es capa pictórica con un grosor de 20 micras, y por último el estrato más externo, que es de un amarillo bastante intenso, con un grano grueso, bastante distinguible incluso a simple vista sobre la obra, y también una capa pictórica y con un grosor de 30 micras. Ese amarillo intenso es el que se puede observar al borde, al borde de la obra, y que fue como un planteamiento espontáneo de Mariano de Cossío, con vistas ya haciéndose un planteamiento mental de cómo podría quedar ese cielo, en vez de azul intenso, en un amarillo. Aquí podemos ver, ya pasando a otras técnicas, no solo la imagen con la microscopía óptica, les estoy poniendo esto como de ejemplo ilustrativo. Se realizaron 7 micromuestras, es decir, 7
similares a esta, con sus correspondientes datos, y además estas muestras se llevaron no solo al microscopio óptico con luz polarizada, sino al microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es un microscopio electrónico de barrido? Pues si en el microscopio óptico barremos la muestra con fotones de luz, en el caso del microscopio electrónico no barremos la muestra con fotones, sino con electrones, en un equipo especializado que posee un vacío y permite realizar este proceso. ¿Qué nos permite esto? No obtenemos una imagen en color, pero obtenemos una imagen en tonos de grises con muy buena definición. Podemos distinguir muchísimos más granos, muchísimas más características del estrato, y además nos permite, con un equipo de medición, un espectrómetro de energías dispersivas de rayos X, nos permite determinar los elementos presentes, o sea, elementos químicos presentes en cada uno de los estratos. ¿Qué nos permite esto? Pues realizar un acercamiento casi, pues, prácticamente definitivo a la composición inorgánica, esto es importante, inorgánica, es decir, pigmento, inorgánica, de los pigmentos o cargas, perdón, de lo que compone cada uno de los estratos. Podemos ver también, o sea, vemos la vista general, que está comparada con la visión en espectro visible, y además vemos un detalle, el detalle de la derecha, que se corresponde con esta zona de la muestra. Hemos acercado todo lo posible para poder apreciar con mejor detalle la zona y poder hacer el microanálisis, que es esa medición de las energías dispersivas de rayos X, nos permiten identificar los elementos presentes para posteriormente hacer un vaciado y determinar la composición de cada uno de los estratos. Pasando a otra técnica, esto es un ensayo, es decir, nos permite hacer una aproximación de lo que se encuentra o de lo que tenemos en la capa pictórica de aglutinantes. Es decir, son ensayos a la gota. En la imagen superior de estrato, es otro estrato extraído en este caso de la zona del borde. Es un estrato también como los que hemos visto anteriormente. Y en la zona inferior está el mismo, porque es la misma muestra, pero ha habido un cambio cromático en el estrato. Bueno, ¿qué es esto? Es una reacción de los productos presentes a nivel de aglutinante de dicha capa. Entonces, la sospecha, en un principio, también comentándolo con otros profesionales, como el doctor Don Severo Acosta, profesor de la sección de Bellas Artes, y especialmente centrado en el área de la pintura mural, que el aspecto superficial de la obra era de un watch. Entonces, con esta primicia, que era lo que podíamos entrever, decidimos hacer un ensayo específico para la presencia de glúcidos. La goma arábiga, que es el aglutinante del watch, es un glúcido. Entonces, para la identificación de este, o la aproximación a la identificación de este glúcido, utilizamos el proceso de reacción mediante dos reactivos de Fehling A y B, que una mezcla al 50% de esto, llevada a ebullición. Introducimos nuestra muestra desbastada y pulida, como he comentado anteriormente, encapsulada en resina. Lo dejamos unos minutos a ebullición y al extraer la muestra, limpiarla y verla bajo microscopía óptica con luz polarizada, podemos apreciar dicho cambio cromático. ¿Cuándo es positiva dicha reacción? Es decir, que hay un glúcido presente. Cuando hay un cambio cromático del color original a pardo o pardo rojizo. Y en este caso se cumple bastante bien esa primicia.
Continuando con los ensayos a nivel microquímico, ensayos de aproximación de aglutinantes presentes, se realizó otro ensayo, esta vez con un reactivo sensible a la presencia de proteínas, que se llama la fucsina ácida, que reacciona con proteínas presentes. En este caso, el positivo es cuando la tinción es irremovible, de un tono fucsia bastante intenso. Y en este caso nos permitió identificar que en la capa de preparación hay un producto proteico. No podemos determinar exactamente qué producto proteico, pero ya es un signo por el que podemos ver una vía para continuar con otros estudios. Bien, antes de pasar al estado de conservación, quiero comentar que todavía, porque lleva un montón de tiempo a realizar todos estos estudios, todavía nos quedan pendientes otra serie de estudios para poder acercarnos mejor no solo a la identificación de los aglutinantes presentes, sino también a la identificación de posibles colorantes, resinas, etcétera, que estén presentes en los estratos de capa pictórica de la obra. ¿Qué técnicas son estas? Pues las cromatografías, primero la cromatografía de líquidos de alta eficacia, HPLC, en siglas en inglés, la cromatografía de gases con espectrometría de masas acopladas y la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Esto nos permitiría hacer esa identificación de aglutinantes, resinas, colorantes, etcétera, que están presentes en las capas de los estratos. Bien, pasando al estado de conservación, a nivel de soporte, la tabla, no la tabla, sino uno de los listones que refuerza la zona posterior, tenía un ataque de insecto xilófago, no activo, por lo que se procedió, bueno, después lo comentaré en el tratamiento, presentaba ese ataque de insecto, una pérdida de adhesión de las chapas externas, por la parte trasera, presentaba una pérdida de adhesión de la chapa, porque les recuerdo que era un contrachapado, y había algunos abolsados en la zona de la tabla. En cuanto al nivel textil, que recordemos que era una tela adherida a la tabla, la pérdida de adhesión a la tabla se centraba en las esquinas principalmente y en algunos bordes. Y presentaba también algunas perforaciones por tornillos en uno de los listones de refuerzo de la trasera. Precisamente este listón presentaba, si no recuerdo mal, 8 tornillos de un tamaño bastante considerable que habían perforado, o sea, habían traspasado hasta la tela e incluso habían producido, aparte de la deformación del soporte textil, había producido una perforación del textil y de la capa pictórica. A nivel de preparación, la preparación tenía un buen estado de conservación. En cuanto a lo que es la preparación de la obra, precisamente, porque podemos hacer una distinción de 2 preparaciones, por así decirlo. Tenemos, en primer lugar, la que corresponde a la realización de la pintura, solamente hablando en ese marco, y luego hay otra preparación que se aplica para hacer el remate del borde cuando la obra está colocada en la techumbre donde estuvo expuesta durante un tiempo. La naturaleza de ambas son diferentes. La preparación propia de la pintura está hecha con carbonato cálcico y en el caso de los bordes es un sulfato cálcico. Bien, la zona de los bordes sí es verdad que presentaba una cierta pulverulencia a nivel de la preparación. Y en cuanto a capa pictórica, bueno, aquí pueden apreciar la pérdida de adhesión de la tela, volviendo un poco atrás, la presencia de la malla metálica. Esa malla metálica se corresponde a la fijación a la techumbre donde estuvo expuesta la obra, que presenta una oxidación notable, aunque era ciertamente estable, era más bien al nivel superficial. Bien, aquí les hago una pequeña muestra, un poco de detalle,
de lo que les comentaba anteriormente, de la deformación por culpa de los tornillos. Aquí en la imagen, gracias a la luz rasante, podemos apreciar esas deformaciones que incluso, como les comenté, había perforado hasta llegar hasta traspasar la capa pictórica. Bien, en cuanto a la capa pictórica, presentaba principalmente manchas de humedad producidas por posibles escorrentías de agua, alguna gotera, algo así, que produjo que se precipitara una cierta cantidad de polvo o de producto terroso de color blanquecino que se había quedado prácticamente adherido a la superficie y que deformaba un poco la visión de la obra. Aquí les pongo un detalle, ya que en la general no se aprecia del todo, les pongo un detalle de esos chorretones de productos terrosos que se encontraban en superficie. Las pérdidas de capa pictórica apreciables se encontraban principalmente en la zona del borde, pero he de decir que a nivel de lo que es la obra en sí, o sea, desechando digamos la idea de los bordes, lo que es la obra en sí presentaba un buen estado de conservación, a pesar de algunas manchas de humedad, etcétera, etcétera. Presentaba una buena adhesión, exceptuando la zona del cielo, que sí es verdad que tenía un craquelado notable y algunas pequeñas pérdidas, pero que no era algo especialmente en peligro, digamos. Bien, en cuanto al proceso de conservación y restauración, se realizó en primer lugar una desinsectación preventiva de todo el soporte, o sea, de toda la trasera, no solo de ese listón que se encontraba con ese pequeño ataque de insectos, sino también en el resto del soporte de forma preventiva. Se realizó con un insecticida específico, la adhesión de los laminados abolsados de la zona trasera con acetato de polivinilo para poder devolver otra vez la chapa a su lugar. Como pueden ver en la imagen, esto es algo un poco casero, si lo queremos ver así, pero que realizaba perfectamente su función, principalmente en los bordes, que era ejercer una cierta presión, no excesiva, para poder ayudar a que la chapa volviera a su sitio. Se realizaron pequeñísimas, porque fueron mínimas, reintegraciones del volumen con resina SC258 de la casa Axon, principalmente para rellenar pequeños orificios, como en el caso de los orificios producidos por los insectos xilófagos, y también pequeñas grietas. A nivel de la tela, del soporte, se realizó la adhesión de la tela con cola Piscis en proporción 1:5, que nos permitió la cola Piscis que al tener una coloración mucho menor que la cola de conejo, que suele ser muy socorrida a la hora de hacer las adhesiones, no solo de las telas, sino también de la capa pictórica, se decidió por la sensibilidad a nivel de mancha, etcétera, de la capa pictórica, realizarlo con mucho cuidado con cola Piscis. La corrección de deformaciones y perforaciones provocadas por los clavos, por los tornillos que antes les comentaba, lo que se decidió fue ir desatornillando uno a uno y matar las puntas, es decir, cortar las puntas para que no lleguen hasta la capa pictórica y podamos corregir la deformación y quitar esa tensión sobre la capa pictórica. En cuanto a los elementos metálicos, aquí podemos ver lo que les comentaba del corte de las puntas de los tornillos, y aquí podemos ver el proceso de pasivación de ese proceso de oxidación de los elementos metálicos con taninos al alcohol. Bien, en cuanto a la preparación, pues se hizo una adhesión en los bordes, principalmente porque era donde aparecía un poco la pulverulencia, etcétera, etcétera, y un estucado mínimo
de ciertas zonas, también principalmente centradas en el borde, y unos pequeños puntitos, que fueron puntitos alrededor de 2 milímetros cuadrados o menos, de la zona de la capa pictórica propiamente, de la zona más interna, digamos, de la composición de la obra. A nivel de capa pictórica se realizó una limpieza mecánica con bisturí y pincel de pelo de cerda. Al ser una obra que preveíamos que estaba realizada con gouache, la humedad es un problema, o sea, aplicar cualquier líquido sobre la superficie era un problema y era un peligro. Entonces, las pruebas, que fue lo que mejor resultado dio, fue la limpieza mecánica con ayuda de bisturí, como ya les he comentado, y con el pincel de pelo de cerda. A nivel de capa pictórica, que ya les he comentado que se realizó unos pequeños estucados, dichos estucados mínimos con estucado tradicional de sulfato cálcico y cola animal. Se procedió posteriormente a su reintegración cromática con acuarela, utilizando mínimos puntos porque al final las lagunas eran muy pequeñas, y se aplicó una protección específica para obras realizadas con gouache, y ese fue todo el grueso de la intervención, que fue más dirigida a la conservación de la obra, porque si se dan cuenta, en esta imagen nosotros no hemos corregido todos esos defectos de claveteado a la vista, de la malla metálica a la vista. No hemos querido corregir eso, sino hemos querido ir más por un criterio un poco más museístico para preservar esa pátina, entre comillas, del tiempo que ha dejado su marca sobre la obra y que es un buen signo para la posteridad, ¿no? Para las generaciones, que sepan que eso tuvo una serie de vicisitudes y una vida, y que esa vida también queda un poco plasmada en la obra. Bien, pues este fue el estado final, como pueden apreciar en la imagen, fue el estado final de la obra. Estabilizamos todos esos procesos de degradación que se estaban produciendo, aunque he de decir que, bueno, la obra, a pesar de esos pequeños deterioros que encontramos, la obra tenía un cierto estado regular de conservación en un principio. De forma preventiva, es decir, a nivel de conservación preventiva, se aplicaron placas de gel de sílice para controlar la humedad de la trasera, con ayuda de cartón pluma de conservación fijados a la trasera con unas pequeñas, nosotros las llamamos Fletcher, son unas pequeñas grapitas que nos ayudaron a fijar el cartón pluma a la trasera, y estas Fletcher están, digamos, fijadas en los listones de refuerzo de la zona posterior. Bien, y aquí pueden apreciar la obra ya colocada, como podrán ver cuando accedan a la zona del pasillo, que ya al entrar para acceder a este espacio lo pudieron observar, la obra ya colocada en su sitio definitivo, en su lugar definitivo, y que le aporta sin duda una magnífica antesala al paso de la obra final que podemos observar aquí en dicha sala. Bien, no quiero finalizar. En nombre de mis compañeros y mío, queremos hacer una serie de agradecimientos a la Universidad de La Laguna, por supuesto, al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, al área de gestión cultural, a la Unidad de Patrimonio Artístico dentro del área de gestión cultural, a la Fundación Caja Canaria, a doña Lola del Castillo por esa magnífica donación, que es un testigo histórico y artístico magnífico para la Universidad de La Laguna, el Departamento de Química, especialmente, aunque ya lo incluyo en la lista, especialmente he dirigido este agradecimiento a don Mariana Pérez Sánchez por su ingente colaboración siempre, su buena disponibilidad siempre
para la realización de todos esos estudios físico-químicos que pudimos comentar anteriormente, a la Facultad de Humanidades, a la sección de Bellas Artes, especialmente a la doctora doña Elisa Díaz, presente aquí y que nos presentó al principio. Un agradecimiento especial a doña Dacel de la Rosa, que también colaboró desde el principio con toda esta intervención y que fue una de las profesionales que intervino en el proceso de conservación y restauración del mural de esta techumbre. A doña María Ángeles Tú de la Noguera también por su siempre innegable colaboración. A don Íñigo Jáudenes Ruiz de Atauri, también ligado no solo al Departamento de Bellas Artes, sino también al Departamento de Química, también por su siempre buena disponibilidad a la hora también de colaborar con los estudios físico-químicos. Al Servicio de Microscopía Electrónica del SEGAI y al Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte del SEGAI también por su colaboración constante a la hora de realizar todo este estudio. Además, quiero añadir un agradecimiento que no figura en esta lista, pero especialmente a don Severo Acosta, también un gran colaborador y también estuvo dentro de ese equipo de intervención del mural de la techumbre y que siempre hemos podido contar a lo largo del desarrollo de esta intervención con su colaboración. Y a todas aquellas personas que, aunque no las hayan nombrado precisamente con nombres y apellidos, sí que muchísimas gracias, porque sin la ayuda de todos no habríamos podido llegar a este punto, y especialmente a la colaboración y aguantar las exigencias de Eric, de mí, a mis dos compañeros, para los que pido un fuerte aplauso y muchísimas gracias por su atención. Y no se me olvida, al señor vicerrector de Relaciones con la Sociedad, don Francisco, muchísimas gracias por su también siempre buena disposición y colaboración, especialmente con el patrimonio de nuestra Universidad de La Laguna, que es un legado magnífico y que debemos conservarlo para las generaciones posteriores. Sin más, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este recorrido un poco amplio, un poco denso, pero que sin duda es importante para conocer nuestro legado artístico. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere o tiene alguna pregunta, o ¿no? Yo sí te voy a hacer una. Voy a hacer una y voy a hacer una reflexión para tenerlo como tema de debate. La primera pregunta es relacionada con el tema de las análisis de fibra, si realmente se hizo una visión cuantitativa de tanto de trama y urdimbre, si es 100% algodón, esa tela. Y la segunda, que es la reflexión, es si es un watch, ¿por qué no tratarlo como si fuera dentro del apartado de las conservaciones o restauraciones de documento gráfico? Las limpiezas me refiero. La limpieza. Bueno, al final, en cuanto a la primera pregunta, sí es verdad que no se hizo una caracterización, digamos, de la densidad del tejido. En cuanto a lo que comentas de 100% algodón, en principio se hicieron varias observaciones de diferentes muestras, porque no fue solo una pequeña muestra de una esquina de tal, sino se hicieron varias extracciones y se hizo la visión bajo microscopía óptica, y es verdad que toda la fibra que pudimos observar bajo el microscopio era característica del algodón. En cuanto a lo que comentas de obra gráfica, es verdad que el límite es un poco complicado establecerlo, ¿no? Pero lo tratamos como más bien en el ámbito de la pintura, por todo el tema de está realizado sobre textil, esa capa de preparación. El planteamiento es mucho más a nivel pictórico,
más que a nivel de documento gráfico, pero es verdad que si miramos un poco desde lejos el proceso de limpieza mecánico, sí es verdad que se aproxima mucho a un posible tratamiento aplicable al documento gráfico. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no, era solo una reflexión Vale. para obras futuras y eso, ¿no? Como un poco poder absorber de otras especialidades aquello que nos puede encajar en nuestra obra, ¿no? Vale. Más que nada eso. Muchas gracias. Vale, muy alto. A la hora de aplicar el estuco sobre el watch, ¿se tomó alguna medida de protección de la capa pictórica para evitar modificarla en lo máximo posible? Ya que, teniendo en cuenta que la base del estuco es agua y el watch pues, no es que sea muy receptivo, pues... Se aplicó, no se aplicó tanto como con la concepción como en estado superlíquido, sino que procuramos que la aplicación fuera, como de hecho se realiza en la mayoría de sitios a nivel de intervención en obra pictórica, con una pequeña espátula lo aplicamos con una densidad o una viscosidad más cercana a una pasta que a un líquido, precisamente para minimizar toda esa posible mancha de humedad que pudiera producir, minimizar todos esos riesgos, y ciertamente la verdad es que no hubo ningún problema a nivel de la aplicación. También es que fueron mínimos, los estucos no superaban el milímetro, sí, el par de milímetros cuadrados no lo superaba. Entonces es verdad que no hubo un riesgo importante de mancha por la presencia de humedad, etcétera. No sé si he respondido del todo a tu pregunta. Pero... Sí, era eso, así. ¿Nos escuchas? Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto tardaron aproximadamente en realizar el proceso de restauración? La intervención comenzó alrededor de febrero-marzo del presente año y acabó alrededor de mayo, finales de abril, principios de mayo, mediados de mayo, también del presente año. Pues ese marco cronológico fue más o menos lo que se extendió toda la intervención. Elisa. Qué tensión el micrófono. Total. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos por concluido? Eric no muerde. Bueno, nos han dicho que tenemos que subir. Básicamente, si les parece, pues en primer lugar le damos la palabra a Lola del Castillo, que, en fin, a la que tenemos que agradecer que hayamos podido realizar esta intervención sobre esta obra, porque si no hubiéramos tenido la obra, pues no habríamos podido realizar la intervención, obviamente, ¿no? En fin, le damos la palabra. Bueno, yo voy a hablar muy poquito porque ya me parece que ha habido una información bastante completa sobre mi abuelo, Mariano de Cosío, y sobre pues, la obra que él ha hecho aquí. Decirles que el boceto, yo lo recuerdo desde mi infancia, lo vi desde muy pequeñita, colgado, como ya se ha dicho por aquí, en la sala de la casa de mis padres. Era una sala que se abría a los acontecimientos laguneros. El resto del año permanecía cerrada, como muchas salas en aquella época, no se sabe por qué. Se cerraban y solamente se abría cuando había visitas. Y afortunadamente la casa está situada en un sitio privilegiado de la laguna, y por ahí pasaban procesiones, romerías, cabalgatas, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas, con lo cual la sala se abría bastantes veces al año. Y se abría para que los familiares, los primos, los tíos y los amigos de mis padres fueran a ver todo eso que pasaba en ese momento por la laguna.
Y entonces era cuando se veía el boceto. A mí me llamaba la atención siempre el que estuviera puesto en el techo, porque lo que era normal es que los cuadros se pusieran en las paredes. Pero mi madre nos explicaba que esa era la manera mejor de verlo, porque era una pintura hecha para verse desde abajo. En eso se quedaba, ¿no? Luego ya me enteré, pues mucho más adelante, cuando ya pude ver la pintura original, el porqué de esa explicación que nos daba. Cuando murieron mis padres, esa casa se cerró y entonces las obras que había dentro, que la mayoría eran de mi abuelo, se repartieron entre mi hermana y yo. Y a mí me tocó el boceto. Una de ellas fue el boceto. Este boceto, yo no sé por qué, si por formación profesional, yo lo veía como con una finalidad didáctica. Y entonces pensé en que podía estar en la antesala de este Paraninfo y explicado de alguna manera todas las alegorías, toda la simbología que Mariano de Cossío quiso poner en este techo. Porque muchas veces pues, se ve, pero no se sabe muy bien qué significa cada cosa y qué quería él expresar con esta obra. Se lo propuse al rector, Antonio Martinón, le pareció fantástica la idea y se puso manos a la obra inmediatamente. Desde que yo lo entregué hasta que se ha visto colgado ahí ha pasado poquísimo tiempo, con lo cual me parece estupendo. Tengo que agradecer muchísimo a la gente de Patrimonio que ha estado continuamente en contacto conmigo, especialmente Eric y Isabel, y bueno, la magnífica restauración que han hecho. No se sabe muy bien si el boceto fue pues, un cuadro que se presentó a algún tipo de concurso para hacer esta obra, o simplemente, que es lo que más probable porque no se ha encontrado documentación acerca de que fuera algún tipo de concurso o algo así. Simplemente pensamos que pues los antecedentes que tuvo Mariano de Cossío con los murales que había hecho dio pie a que se le encargara esta obra. Se le encargó, como bien han dicho anteriormente, hablando de toda su biografía, se le encargó en un momento en que él estaba ya bastante mayor y hubo dos acontecimientos que hicieron que se retrasara un poco en empezar la obra. Uno de ellos fue, él era catedrático, como han oído antes, del Instituto de Canarias, ahora Cabrera Pinto, y se le encargó la dirección del instituto. Entonces tuvo que compaginar la dirección del instituto con su docencia, lo cual fue un problema también para que empezara la obra. Y otro problema que tuvo en ese momento fue, bueno, más que problema, una desgracia, que fue la muerte de su mujer. Él después de eso se quedó bastante deprimido, bastante mal, ya estaba un poco mal de salud, y entonces lo que pidió fue que la obra no la podía realizar por medio de andamios, como hizo los anteriores murales, porque bueno, su salud no se lo permitía, y entonces lo que hizo fue hacer la obra en el suelo. Y construyó dos grandes paneles. Bueno, por supuesto, primero hizo el boceto, que como ustedes saben, un boceto es la plasmación de la idea que tiene para llevar a cabo la obra. Eso siempre hay, como decía Erika hace un rato, arrepentimientos, porque no es lo mismo cuando una persona se
pone a trabajar en un formato pequeño que en un formato grande. El propio cuadro va pidiendo que se transformen algunas cosas, pues por problemas de composición, por problemas, como se decía, de más claridad en las figuras, etc. Y él lo dividió en 2 grandes paneles y trabajó de esa manera hasta que, bueno, hizo ese atrevimiento, para mi gusto, fue un atrevimiento fantástico que es la sustitución del azul que tenemos en el boceto, del azul del cielo, que, digamos, yo quiero pensar que más que por claridad de las imágenes y todo eso, fue un acto de valentía y de rechazo a la academia, porque casi todas las pinturas de los techos, sobre todo en las cúpulas, cuando aparece un cielo, pues es un cielo azul. Y entonces él quiso dar estas pinceladas amarillas de fondo, pues un poco como un amanecer o algo así, ¿no? Lo terrible de todo esto es que él no vio puesto su mural en el techo del Paraninfo. Él se murió antes de verlo puesto. Pero bueno, nos dejó esta magnífica obra para que nosotros pudiéramos contemplarlo desde abajo. Nada más, muchas gracias. Esperamos. Ahora le damos la palabra a Elisa Díaz, sin la cual pues tampoco habría sido posible que este curso se desarrollara y que termináramos de esta manera tan magnífica, aprendiendo más si cabe sobre esta magnífica obra. Bueno, a mí me gustaría concluir las jornadas volviendo a reiterar el objetivo por las que se crearon, que en principio era brindar un espacio de encuentro entre todos los integrantes de la comunidad universitaria y antiguos alumnos, investigadores y profesionales relacionados con el ámbito de la conservación y restauración. Y pudimos ver en la primera sesión celebrada el lunes la participación de profesionales que forman parte de instituciones y de empresas ligadas a nuestro sector. Entre ellos nombraré pues, los museos de Tenerife, ARCA, que es la Asociación de Restauradores y Conservadores de Canarias, y empresas como Cultania o ProRed. Además, se presentó diferentes servicios del Servicio de Apoyo a la Investigación que ofrece la universidad, como es el caso del SADO o del Fab Lab, que como podrán ver, la participación puede ser posible en obras como la que acabamos de ver, en la de Mariano de Cosío, por parte de Reflectografía Infrarroja. Y luego en la segunda sesión que celebramos el martes pudimos contar primero con la presencia de los alumnos de 4º grado de nuestro grado de Conservación-Restauración, que nos contaron particularidades de las obras que han intervenido en las diversas asignaturas que conforman estos estudios, estudiantes de máster que nos ponen en valor la disparidad de bienes culturales que pueden conformar una colección, como fue el caso de la colección del Tesoro de la Concepción, de la Orotava, recién egresados del grado que compartieron sus elaborados trabajos fin de grado, como por ejemplo la intervención del hueso del dinosaurio, y profesionales autónomos que nos presentaron casos de estudios concretos aportando soluciones en las complicadas labores de restauración de diversos bienes culturales, como fue el caso del retablo o de la imaginería. Toda esta amplia participación nos hace reflexionar sobre 3 puntos principales. En principio es la diversidad de patrimonio cultural sensible a ser protegido, el carácter interdisciplinar que envuelve la conservación y restauración y sobre todo la necesidad de cooperación y asociación de los restauradores y futuros restauradores, que son ustedes, con el fin de enaltecer nuestra profesión. Esperamos verles la continuidad de estas sesiones y que sean ustedes los que participen también en las ponencias. Bueno, yo simplemente para terminar, desde el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, básicamente son unas palabras de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento sincero, tanto a la directora del curso, a Elisa, como a Lola, la donante de esta obra, ¿no? Yo creo que en relación con el curso me parece que, en fin, yo creo que son de estas acciones
de formación ejemplares, ¿no? Donde se conjuga pues, el rigor en cuanto a los contenidos con el elemento práctico, ¿no? Yo creo que el hecho de que incluso el alumnado, que con sus trabajos fin de grado y con en fin, los trabajos que han ido desarrollando, ¿no? A lo largo de su titulación, pues los expongan, los compartan, los discutan, pues yo creo que es un ejemplo de por dónde tenemos que seguir avanzando en la formación en general, ¿no? Y específicamente en la formación en restauración. Creo que también, en fin, el hecho de que usemos el patrimonio que tenemos como ejemplo, nuestros servicios, ¿no? Los servicios que la Universidad de La Laguna tiene para colaborar en estas actuaciones de protección y de restauración, que se conozcan y que a través del conocimiento pues lo podamos valorar, pues yo creo que también que es un ejemplo y es un orgullo para la Universidad de La Laguna, ¿no? Gracias, Elisa, por esa labor desinteresada, gracias a todos los que han participado en este curso. Y bueno, qué mejor forma, ¿no?, que terminar este curso tan práctico y tan vinculado a la realidad y a las obras reales que, como alguien decía antes, que conforman el patrimonio de nuestra universidad y por tanto el patrimonio de todos y de todas, porque somos una universidad pública y lo que tenemos es de todos y de todas, ¿no? Que terminar con el análisis de esta magnífica obra, de esta joya, yo diría, de nuestra universidad, nuestro Santa Santorum en el Paraninfo. La verdad que para nosotros este lugar evidentemente tiene unas connotaciones muy especiales, ¿no? Decía nuestro rector que aquí en este Paraninfo pues se ha gritado libertad, ¿no?, cuando no se podía hacer en el exterior. Aquí se ha luchado, se han soñado utopías, etcétera, y qué mejor que estar coronados por esta magnífica obra, ¿no?, que nos retrata a la perfección a la universidad, ¿no?, esas diferentes ramas del saber, la ciencia y la técnica, ¿no?, el derecho y la filosofía, las artes y las letras, ¿no? Es decir, es un auténtico retrato de lo que somos y sobre todo de lo que aspiramos a ser, ¿no? Pues terminar estas jornadas, este curso, ¿no?, con el análisis de esta magnífica obra, pues yo creo que nada mejor, no hay mejor forma de finalizarlo, ¿no? Y no hay mejor forma que dar a conocer también el magnífico trabajo que se ha hecho con el boceto, ¿no?, con el boceto de Mariano de Cossío. Y en ese sentido, pues quiero, en fin, poner especial énfasis en agradecerle a Lola, ¿no?, este gesto que ha tenido con la Universidad de La Laguna de generosidad, que a la vez que ha sido generosa con la universidad, ha sido generosa con el pueblo de Canarias, ¿no?, porque realmente lo que queremos es que, en fin, este retrato, esta obra, pues esté, digamos, a disposición de todos los canarios para admirarla, para conocerla y por tanto para conservarla, ¿no?, porque lo que no conocemos no podemos admirarlo y lo que no admiramos no tenemos, digamos, incentivos para su conservación, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, Lola, y a toda la familia. Gracias a todos los que han hecho posible esta actividad, gracias a todos los participantes, al profesorado, a los compañeros y a las compañeras del área de cultura, en fin, a los colaboradores externos que casi forman parte de la familia, Isabel, Eric, muchísimas gracias, y amenazamos con que esto no va a terminar aquí, es decir, esta labor de protección, de valorización de nuestro patrimonio y por tanto de restauración, pues queremos seguir profundizando en ella y en la medida que nos dejen y que tengamos recursos, y aunque no nos dejen y no tengamos recursos, los vamos a buscar, vamos a seguir trabajando en ello, ¿no? Gracias a todos, a todas y enhorabuena por el trabajo. Gracias.